Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que, como bien indica el título, hoy vamos a desgranar las sorprendentes confesiones de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin que todos conocemos y admiramos, quien ha abierto su corazón para contarnos sobre esas mujeres que en su camino, realmente marcaron la diferencia. Prepárense porque esto promete ser una conversación fascinante, llena de reflexiones y, quién sabe, tal vez hasta nos inspire a todos. Antes de sumergirnos de lleno en esta entrevista tan personal y reveladora, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco, interesante y que realmente les aporte algo. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Así que un clic y listo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos en materia. Kerem Bürsin es uno de esos actores que una vez que entran en tu vida a través de la pantalla, es difícil que salgan. Su carisma, su talento y esa mirada tan intensa, lo han convertido en un ídolo para millones de personas alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica. Pero más allá de su fama y de los personajes que interpreta, siempre hemos tenido esa curiosidad por conocer al hombre detrás del actor, sus experiencias, sus pensamientos y especialmente sus relaciones. Y precisamente eso es lo que hoy vamos a explorar. En una entrevista reciente, Kerem se sinceró como pocas veces lo ha hecho, hablando de las mujeres que han dejado una huella imborrable en su vida. Y cuando decimos marcaron la diferencia, no nos referimos solo a relaciones románticas, aunque seguramente habrá espacio para eso, sino a esas figuras femeninas que de alguna manera moldearon su perspectiva, influyeron en su crecimiento personal y profesional, o le enseñaron lecciones valiosas que perduran hasta el día de hoy. Es importante entender que estas confesiones no son simples anécdotas, son la ventana a la evolución de un hombre que a pesar de su éxito, sigue en un constante proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. El título Muchas pasaron, ella marcó la diferencia, es realmente poderoso, ¿no creen? Sugiere un recorrido, un camino en el que ha habido diversas experiencias, diversas personas, pero donde hay una figura femenina que destaca por encima del resto. ¿Quién será esa persona? ¿Qué hizo ella para dejar una marca tan profunda? Estas son las preguntas que nos mantienen expectantes. Kerem no se limita a nombrar a alguien, él explica el porqué. Detalla las cualidades, las acciones, los momentos que hicieron que esa persona fuera especial y que su influencia fuera tan significativa. Y es aquí donde el vídeo se vuelve realmente interesante, porque nos permite empatizar con él, entender sus valores y quizás, hasta reflexionar sobre las personas que han marcado nuestra propia vida. A lo largo de la entrevista, Kerem comparte diversas historias. Habla de su infancia, de la influencia de su madre y abuelas, quienes le inculcaron valores fundamentales y le brindaron un amor incondicional. Menciona figuras femeninas de su entorno profesional, como directoras, actrices o guionistas, que lo retaron, lo inspiraron y lo ayudaron a mejorar como artista. Pero la parte más esperada, y quizás la más delicada, es cuando se refiere a las relaciones sentimentales. Y aquí es donde la frase «ella marcó la diferencia» cobra un peso especial. Kerem habla con respeto y admiración de mujeres que compartieron su vida, destacando lo que aprendió de cada una de ellas, los momentos felices y también las lecciones que surgieron de las rupturas. Lo realmente valioso es su capacidad para reconocer el impacto positivo que estas mujeres tuvieron, independientemente de la naturaleza de la relación o de su desenlace. Una de las cosas que más me llama la atención de estas confesiones es la madurez con la que Kerem aborda el tema. No hay resentimiento, no hay victimismo. Hay gratitud por lo vivido y por lo que aprendió. Nos enseña que cada persona que entra en nuestra vida, independientemente de cuánto tiempo esté, tiene el potencial de dejarnos algo valioso, si estamos abiertos a recibirlo. Y él claramente ha estado abierto. Habla, por ejemplo, de cómo algunas de estas mujeres lo empujaron a salir de su zona de confort, a perseguir sus sueños con más determinación, a ser más resiliente ante los fracasos. Describe cómo su inteligencia, su fuerza de carácter o su forma de ver la vida, lo hicieron cuestionarse sus propias ideas y crecer como persona. Imaginen la presión que debe sentir un actor de su calibre con la fama y la atención mediática constantes. Sin embargo, Kerem parece tener los pies en la tierra. Sus palabras sugieren una persona que valora las conexiones humanas genuinas,
que entiende que el éxito profesional no lo es todo, y que las relaciones significativas son pilares fundamentales para una vida plena. Y al hablar de estas mujeres que marcaron la diferencia, lo hace con una sinceridad conmovedora. No se trata de un juego de culpas o de buscar un trofeo. Se trata de reconocer el poder transformador del amor, la amistad y el compañerismo, siempre desde una perspectiva de respeto y admiración. En particular, él menciona que hubo un momento en su carrera, o quizás en su vida personal, en el que se sentía un poco estancado, o no estaba seguro de su camino. Y fue una de estas mujeres quien, con una frase, una mirada, o simplemente con su presencia, le dio ese impulso necesario. Nos da a entender que esta persona no solo lo apoyó en sus decisiones, sino que también lo ayudó a comprenderse mejor a sí mismo, a ver sus propias fortalezas y a superar sus inseguridades. A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros, incluso más de lo que nosotros mismos creemos, para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Y parece que Kerem ha tenido la fortuna de cruzarse con algunas de esas almas inspiradoras. Otra faceta interesante que él revela es cómo estas mujeres influyeron en su forma de entender las relaciones. Él habla de aprender a ser más empático, a escuchar activamente, a valorar la comunicación honesta. Menciona cómo algunas de estas experiencias lo ayudaron a superar miedos o a sanar heridas del pasado, permitiéndole construir relaciones más sanas y significativas en el futuro. Es un testimonio de cómo nuestras interacciones con los demás, especialmente con las mujeres en la vida de un hombre, pueden moldear profundamente su visión del amor, del respeto y de la igualdad. Y aquí viene una parte que estoy seguro generará mucha conversación, la mención de relaciones pasadas. Kerem no evade el tema, sino que lo aborda con una elegancia y una profundidad notables. Él reconoce que muchas relaciones terminan, pero que eso no significa que no hayan sido valiosas. Al contrario, dice, cada relación le enseñó algo. Algunas le enseñaron sobre sí mismo, otras sobre lo que buscaba en una pareja, y otras simplemente le brindaron momentos de felicidad pura. La diferencia que él menciona, sin entrar en detalles específicos que puedan ser invasivos, se refiere a una conexión profunda, a un entendimiento mutuo que trascendió las dificultades. Probablemente se trata de esa persona con la que sintió que podía ser completamente él mismo, con sus virtudes y sus defectos, y que, a su vez, lo impulsaba a ser una mejor versión de sí mismo. Es fascinante ver cómo Kerem utiliza sus experiencias para construir un discurso sobre la importancia de las mujeres en la vida de los hombres, no solo en un plano romántico, sino en un sentido más amplio de mentoría, amistad y apoyo incondicional. Él parece entender que la fuerza de un hombre no reside en su independencia total, sino en su capacidad para construir relaciones sólidas y saludables, y que las mujeres juegan un papel crucial en ese proceso. Sus palabras son un recordatorio de que debemos valorar y honrar a las mujeres que nos rodean, reconociendo su impacto y su contribución a nuestro crecimiento. En resumen, lo que Kerem Bürsin nos está transmitiendo con estas confesiones es un mensaje de gratitud, de crecimiento y de profundo respeto hacia las mujeres que han formado parte de su vida. Nos revela que si bien ha tenido muchas experiencias, hubo algunas personas, algunas mujeres, que dejaron una huella imborrable, que lo moldearon, lo inspiraron y lo ayudaron a ser el hombre que es hoy. Habla de cómo estas figuras femeninas le enseñaron lecciones valiosas, lo empujaron a superar desafíos, y le brindaron un apoyo incondicional, ya sea en su vida personal o profesional. La frase "ella marcó la diferencia" no se refiere a una única persona de manera excluyente, sino a la cualidad transformadora de ciertas relaciones y de ciertas personalidades femeninas que por su impacto, destacan en el tejido de su vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda y reveladora conversación sobre las confesiones de Kerem Bürsin. Hemos explorado cómo las mujeres en su vida, de diversas maneras, han sido catalizadores de su crecimiento y de su desarrollo. Hemos visto que su apreciación va más allá de las relaciones románticas, abarcando figuras que lo inspiraron, lo retaron y lo apoyaron incondicionalmente. Ha sido un viaje fascinante para entender al hombre detrás del ídolo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo y su atención, significan el mundo para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las confesiones de Kerem? ¿Se sintieron identificados con alguna de las ideas que compartió? ¿Hay alguna mujer en sus vidas que haya marcado una diferencia significativa?
Los invito a que dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias, aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Sus opiniones son súper importantes para mí. Y para cerrar con broche de oro, si este vídeo les gustó, si aprendieron algo nuevo o simplemente disfrutaron de la conversación, por favor, no olviden darle ese poderoso me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta interesante entrevista. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un nuevo vídeo, serán los primeros en enterarse. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.